Así que, ¿verdad? Fue una resistencia y eso se pasa de generación en generación y al día de hoy todavía se existe. Resistencia cultural. Sin embargo, yo lo veo diferente porque cuando uno va a las personas bastante mayores aquí, que muchas veces no alcanzaban ni siquiera el 9º grado, aprendían mucho más inglés que los niños que están aprendiendo en la escuela pública actual. Pero fueron obligados. Y sin embargo, vemos sociedades actuales completamente diferentes a la sociedad americana. Para dar un ejemplo, por ejemplo, China, que los niños están aprendiendo inglés. Entonces resulta un tanto contradictorio que los puertorriqueños que pasamos 12 años estudiando inglés, la mayoría de los jóvenes, especialmente escuela pública, no aprenden a hablar inglés. Volviendo a lo que usted está diciendo, yo soy maestra de inglés y ciertamente 12 años de disque aprendizaje intencionalmente para que no aprendieran. Y yo entiendo que la iglesia ocultó la palabra para que entonces retome el tema que nos desviamos, pero entiendo que fue el mismo principio, ¿no? Es el mismo principio de esconder la palabra o de cómo yo me aprendí la misa. Y yo me imagino que muchos aquí de mi edad o mayores o quizás contemporáneos, yo me aprendí y me sé la misa en latín. ¿Por qué en latín y por qué no en español? O sea, ¿entiende? Y eso está ocultado intencionalmente. Sí, bueno, vamos a volver a la palabra. Aquí en Puerto Rico, la Iglesia Católica, no estamos hablando ahora del gobierno, ¿verdad? La Iglesia Católica hizo un esfuerzo indecible para que la gente no tuviera acceso a la Biblia, no la comprara. Que no la comprara. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando probablemente hasta la década del 60. O sea, desde inicio del siglo XX hasta probablemente la década del 60, donde se decía que el que leía la Biblia se podía volver loco. Porque eso, o sea, no era posible entenderla, que eso solamente se podía recibir la interpretación de la Iglesia. ¿Verdad? Cuando el profesor de Lutero decide que lo va a mandar a estudiar teología, eso no estaba en los planes de Lutero. Él no entendía ni por qué lo estaban mandando a estudiar. Y en el caso de Lutero tiene que traducir la Biblia al alemán, porque no, o sea, estaba prohibido. En la iglesia, la Biblia no podía estar en otro idioma que no fuera latín. Era la famosa Vulgata que nosotros conocemos, ¿verdad? Que había sido traducida del griego, porque las escrituras las griegas, ¿verdad? Digo, la Septuaginta y todos los libros del Nuevo Testamento había sido escrito en griego. Y entonces quizás en el siglo IV fue traducida al latín, y esa Biblia se mantuvo sin traducción hasta principios del siglo XVI. ¿Ves? Y que obviamente eran pocos, aún sacerdotes, eran pocos los que conocían la Biblia. Eso no era algo que estudiaba todo religioso. Aún los sacerdotes, miren, a menudo los sacerdotes eran personas tan ignorantes como las personas a que le ministraban. Y entonces ni siquiera conocían el latín. Y lo que hablaban eran una jeringonza. Bueno, ahora yo estoy hablando de la Edad Media, ¿verdad? Ya en Puerto Rico, siglo XX, yo espero que sí los sacerdotes tenían su... Sí, hermano, coja el micrófono. Yo creo que una de las razones que la Iglesia Católica no quiere que los católicos lean la Biblia, eso es una cosa... Yo creo que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. De hecho, este arzobispo es muy cristológico. Sí, yo sé, pero todavía el protestante está muy arriba en comparación del católico. Es más, y entonces, y si lo comparamos dentro del mismo protestantismo, los pentecostales saben mucho más de Biblia que los hermanos denominacionales. Eso yo venía a decir que el Papa Juan Pablo visitó a México 5 veces
y la razón era porque los pentecostales estaban estaban arrasando con el país, y todavía siguen. Y el Papa vino 5 veces, que no visitó ningún país 5 veces. Sí. En Centroamérica, principalmente en Guatemala y en Honduras y Nicaragua, yo estoy viendo un predicador que se llama Cash Luna. Tiene un ministerio parecido al de Benny Hinn, o sea, el mismo estilo de ministerio. ¿Es de nacionalidad? Guatemalteco. Y mete miles, pero miles largos de personas. No le estoy hablando de 4 o 5 mil, 50, 60 mil en un estadio de fútbol o en una plaza de toros, donde sea. Y eso es constantemente. Quiere decir que en Centroamérica los evangélicos están a galope. Sí, no, Gloria a sí. Dios. Si vemos las estadísticas, ¿A dónde voy? Please. si vemos las estadísticas, ¿verdad? Hay un peligro inminente. Sin salirnos del tema principal mucho, pero las grandes influencias pentecostales en América Latina, y las grandes concentraciones de hermanos Eugenio Jiménez y Raimundo Jiménez reunieron a miles en los años 50, mucho antes de que toda esta gente saliera. Sí. Los puertorriqueños tienen un papel vital en la evangelización de América Latina. Todavía no conocemos esa historia, pero les prometo la vamos a conocer. ¿Verdad? Hablando un poquito sobre ese, cuando en Puerto Rico llega T.L. Osborne, Thomas Lee Osborne, en el año 50 y 51, en Puerto Rico se levantó detrás de él toda una generación de evangelistas. Claro, el más sobresaliente ha sido Gigi Ávila, y que se ha mantenido por tantos años. Pero en la década del 50, fines del 50 y ya principios del 60, tenemos como una docena de evangelistas internacionales en Puerto Rico, que de los cuales para nosotras, mi hermana y yo, los hermanos Jiménez eran héroes. O sea, ellos venían a nuestra iglesia a contar de tantas señales y milagros que nosotros nos quedábamos y al día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, Eugenio Jiménez, el ministerio que tiene ahora es en los países árabes, y él va clandestinamente a esos países, y él dice que el evangelio, ¿verdad?, está creciendo. Igual aquí vino un libanés o jordano, ahora no me acuerdo si era libanés, creo que era libanés, que vino aquí y habló de lo que está sucediendo en el mundo musulmán. Una cosa extraordinaria. Los puertorriqueños, esa historia se va a escribir. Es una historia muy gloriosa. Yo todavía no he encontrado una explicación bien satisfactoria de por qué sucede este fenómeno, porque es único en América Latina, y yo diría en el mundo. Puerto Rico es, miren, la primera misión de las Asambleas de Dios en el mundo que empieza a enviar misiones es Puerto Rico. O sea, una misión haciéndose misionera, la primera de las Asambleas de Dios en el mundo es Puerto Rico. Y lo hace en la década del 30, en medio de la Gran Depresión. O sea, los puertorriqueños morían como moscas de anemia. Léanse la llamarada, la carreta. Eso es un cuadro vívido de lo que era Puerto Rico en la década del 30. La década donde Rafael Hernández compuso Lamento Borincano. Y los puertorriqueños están enviando misioneros a Cuba, a República Dominicana, poco después a Haití, y entonces después el de Haití se pasa a Centroamérica, y de Centroamérica ya en los 60 entonces se empieza a toda América Latina. Y todavía, yo tengo mis teorías, no podemos entrar ahora, pero